Y ya lo estamos saludando. Esteban, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. Gracias por el llamado. ¿Cómo están? Bueno, bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, una disputa, decíamos, de larguísima data, ¿no? Entre provincias y nación, que tuvo algún grado de solución en el arranque del gobierno de Macri con aquel fallo de la Corte que terminó siendo extensivo a todas, pero que, bueno, ahora con esta medida del IVA y de ganancias volvió a tensarse y a aparecer en el escenario, ¿no? Sí, creo que la introducción, digamos, fue bastante completa ya. Como bien decís, es un problema de larga data, digamos, recordemos, tenemos la ley de coparticipación que implica que muchos de los tributos que se recaudan a nivel nacional después se coparticipan, o sea, son fondos que vuelven a las provincias. Desde el año 2006, digamos, el Estado Nacional estaba detrayendo el 15% de esa masa de recursos coparticipables para financiar el ANSES. 3 años más tarde, Córdoba, San Luis y Santa Fe iniciaron juicio al Estado Nacional para reclamando la devolución de este 15% de fondos. Y recién, como bien decías vos también, y yo mencioné en Twitter, el 24 de noviembre de 2015, o sea, faltaban 15 días, Macri ya había sido electo presidente, faltaban 15 días para que asuma Mauricio Macri el nuevo mandato. Recién ahí la Corte falló a favor de las provincias, ¿no? Y no solo diciendo que los recursos estaban retuviendo indebidamente, con lo cual implicaba cancelar ya ese 15% de detracción, sino que además obligaba al Estado Nacional a devolver todo lo que se había retenido desde el año 2006. Claro. Entonces ya tenía prácticamente 9 años de recursos que se habían capturado indebidamente y que había que ahora devolverlo, con lo cual, digamos, a partir de entonces se empezó un cronograma primero de disminución de ese 15%, que iba bajando de 15 a 12 a 9, 6, eso por un lado. Y después está el tema de toda la devolución de los fondos que capturó, digamos, el Estado Nacional. Digamos, lo que ha sucedido en las últimas semanas, digamos, es un proceso que definitivamente está en la misma línea. Acá lo que está en disputa es los fondos de la provincia versus los fondos de la nación. Claro. En este sentido, las provincias entienden, y con justa razón, que las medidas implementadas por el gobierno nacional después del resultado de las PASO, que tratan de llevar un poco de alivio a la mesa de los argentinos, que tiene que ver con la cancelación sobre todo del IVA a los productos alimenticios o a los productos básicos. Eso indirectamente está bajando la base impositiva y indirectamente está implicando que las provincias van a estar recibiendo menores recursos, ¿no? Bueno, esto es lo que fue la justicia, y lo que poderosamente llama la atención es cómo la justicia en 40 días termina ya fallando a favor de las provincias, con lo cual deja al Estado Nacional de alguna manera muy acorralado desde el punto de vista fiscal de las finanzas públicas, ¿no? Pensemos que estamos con un Estado, digamos, con un déficit muy importante que arrastra desde 2015, que venía con una inercia muy pesada. Estamos hablando de un déficit que bien medido era en el orden del 6% del PBI en el 2015. Sí. Desde entonces empieza un proceso de corrección muy gradual, muy lento. Ya con la crisis del año pasado, esta crisis de balanza de pagos que implica que llegó a ser un ajuste mucho más importante ya con el FMI jugando en la cancha. Hoy de alguna manera esto deja muy acorralado el gobierno nacional respecto a qué medidas puede hacer para estimular la economía y sacar a la economía de la recesión, al margen que después podemos discutir si son medidas electoralistas o no, y respecto a qué cosas puede hacer producto de la restricción presupuestaria, producto de este déficit que todavía acarrea. Así que la situación, en definitiva, es la sábana corta y cómo se reparte entre las provincias y el Estado Nacional, pero en este caso con un árbitro, digamos, que está jugando de manera muy importante, que tiene que ver con la Corte Suprema, ¿no? Claro, bueno, y además en un contexto en el que la manta es corta en serio esta vez, ¿no? Acá no sobra nada. Sí, o sea, desde el punto de vista fiscal, hoy podríamos pensar, si el Estado Nacional llega con un déficit primario de 0,5, supongamos que no cumple la meta de equilibrio primario, llega con un déficit de 0,5, 0,8, hay que agregarle casi 3 puntos de interés, está con un déficit financiero de 3,5% del PBI. Sí. Ese déficit, 4 años atrás, era de 6 puntos del PBI, claro, bien medido. Entonces uno dice, bueno, hay una corrección, pero incompleta. Y eso tiene que ver con el proceso de normalización que implementó el gobierno de Mauricio Macri, que es la corrección de desequilibrios a través de gradualismo, un gradualismo que después se puede discutir la velocidad de ese gradualismo, pero que es una normalización que queda inconclusa. Entonces, esta economía todavía arrastra desequilibrio.
Entonces, eso de alguna manera compromete las posibilidades de estar haciendo política económica para, en este caso, en el momento en que estamos atravesando ya desde el segundo trimestre del año pasado un contexto recesivo, digamos que el gobierno no tiene casi poder de fuego para poder estimular la economía y sacarla de la recesión. Entonces, como bien decís, sí, es un contexto donde tenemos menos déficit, menos desequilibrios, menos necesidades de financiamiento, pero en una situación económica delicada, de contracción, claro. Con lo cual esos recursos serían mucho más valiosos todavía. Esteban, ahí también explicás cómo fue el reparto automático en los últimos cuatro gobiernos, ¿no? Desde Néstor hasta aquí, incluso yendo más atrás también mencionás. Por este fallo de la Corte de noviembre del 2015 y demás, ahora es cuando más automáticamente se reparten recursos y menos discrecionalmente se reparten recursos a las provincias. Sí, correcto. El tema de esta detracción del 15%, lo que hizo fue restarle restar muchas transferencias automáticas del Estado Nacional a las provincias que iban por esa masa coparticipable. Para ponerlo en números, que tengo el cuadro acá enfrente, al final de Menem, la masa de recursos que iban vía transferencias automáticas, entonces poco discrecional, esto automáticamente iba a las provincias, era del orden de casi 42%. Sí. En el 2002 llegó a 30 con Duhalde, después subió hasta 35, y en el gobierno de Néstor y en el de Cristina estuvo entre 35 y terminando el 2015 en 37%. O sea, de todo lo que transferían, solo el 37% era automático. Bien. Con el fallo de la Corte, automáticamente ese 37 pasó 41 en el año 2016, y al año 2018 ya estaba en casi 45%, o sea, bastante por encima del 42% que había tenido Menem. Y esto explica gran parte del saneamiento de las cuentas provinciales. Claro. Y en parte también explica por qué hoy los gobernadores están teniendo buenas elecciones y por qué el gobierno nacional está teniendo malas elecciones. Porque de alguna manera ha mejorado mucho. O sea, el esfuerzo que está haciendo el Estado Nacional en términos de finanzas públicas es doble. Porque por un lado tiene que corregir un déficit muy grande, pero además lo tiene que hacer, corregir el déficit, saneando las transferencias automáticas para que las provincias saneen, y eso tiene que ver con el pacto fiscal firmado a fines de 2017, con lo cual el desafío y el esfuerzo que tiene que hacer el Estado Nacional es doble en ese sentido. Y de vuelta, hoy tenés un resultado consolidado de todas las provincias que están en mucho mejor posición que 4 años atrás. Claro. Con el consolidado de todas las provincias te da el resultado primario superavitario. Después, en los particulares, tenés algunas provincias más deficitarias que otras, o con más problemas fiscales que otras. Pero bueno, en ese sentido, digamos, la situación se agrava, porque de vuelta, tenemos un Estado Nacional que tiene que levantar un déficit, y además de levantar ese déficit, transfiriendo más recursos a las provincias para que ellos terminen de corregir también los problemas de las arcas provinciales. Esteban, Fernanda te saluda, buenos días. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Perdón que vaya al llano con mi pregunta, pero esta retención, este 0% de IVA, ¿realmente implicó un alivio en el bolsillo de la gente? Mirá, según algunos datos que hemos observado de los que relevan precios de bienes particulares, lo que uno ve es que la mayoría de los productos que tuvieron alcanzados por esta rebaja del IVA directamente no subieron. Claro, entonces muchos dicen, pero al final no subieron, no bajaron los precios, no tuvo efecto, y en realidad el análisis es al revés. Después del resultado de las PASO, hubo un salto del tipo de cambio de prácticamente 25%, y ese salto cambiario, los productos que más afectan son todos los productos vinculados a la canasta básica, que tienen que ver con productos que tienen mucho insumo dolarizado. Por ejemplo, los lácteos, el pan, claro, que en definitiva son la gran mayoría de estos productos que han estado alcanzados por la baja del IVA. Entonces, cuando uno piensa, ¿tuvo efecto? Si yo miro el efecto por el no traslado de precios del salto devaluatorio, que me puso un freno, si queremos, a la inflación, aunque va a estar dando un número cercano al 6% de septiembre, sí, tal vez el efecto es, bueno, en realidad es el mal menor, digamos, gracias a que hice la rebaja del IVA, eso que va a estar dando, sí, entre 5 y 6% de inflación, no está dando entre 7 y 8%. Bien. Digamos, en definitiva, yo no creo, o sea, está claro que no es una medida que resuelva un problema inflacionario, y no es una medida que vaya a recomponer la pérdida de poder adquisitivo que está teniendo la economía desde ya hace un año y medio. Bien. Lo que sí funciona como un amortiguador y un paliativo. Digamos, en la medida que eso se pueda enmarcar dentro de un programa mucho más integral, económico de largo plazo,
digamos, tal vez es una medida que tiene mucho más efecto. Hoy hay que medirlo como una especie, solamente como un paliativo de corto plazo para aminorar el impacto de la evaluación reciente en los precios de la economía. Perfecto. Esteban, mucho se habla de las herencias. ¿Qué va a encontrar el que viene? ¿Algo mejor que lo que recibió Macri o un poco más de complicaciones sobre las que había? Bien, es un punto interesantísimo. Y yo digo, para analizar la herencia hay que separarla en los dos planos, ¿no? Digamos, un plano es el plano de resultados y el otro plano es el plano de fundamentos. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Resultados es, digamos, cómo está el paciente, en términos de fiebre, en términos de si está tosiendo o no, en términos de si está caminando o no. Esto es lo que nosotros vemos y es por lo que los argentinos votan, claramente. Claro. Entonces, yo puedo tener un paciente con más fiebre, que claramente, digamos, bueno, si uno piensa en términos de resultados de lo que estamos viendo, bueno, tenemos más inflación, más recesión, más desempleo. Entonces, todos esos son los síntomas y son los resultados, son las consecuencias de cómo está el organismo. Entonces, en términos de resultados, la herencia claramente de Macri es peor que la de Cristina. Ahora, cuando uno es médico, uno es macroeconomista, lo que le importa es, bueno, cómo está el corazón, cómo están los pulmones y cómo está dando el análisis de sangre. ¿Por qué? Porque como esté dando eso, es como va a estar los resultados en el próximo año, en los próximos 2 o 3 años. Entonces, el paciente, o yo puedo estar haciendo una operación y la temperatura va subiendo o está tosiendo más, entonces los resultados van empeorando, pero tal vez el paciente está empezando a sanear. Y entonces cuando analizo los resultados, los fundamentos, yo analizo 3 cosas. A ver. Uno es cómo está el tipo de cambio real y cómo está el equilibrio externo, y hoy uno encuentra un tipo de cambio real que a fines de 2015, que a fines del 2019 comparado con fines de 2015 es el doble de alto, digamos. El gobierno de Cristina termina con un tipo de cambio apreciado casi al mismo nivel que los 90, que la convertibilidad. A fines de 2019 ese tipo de cambio en términos reales va a ser el doble, y esto es muy importante porque el tipo de cambio apreciado bajo es lo que en parte mata y asfixia a la economía. Así que acá ya tenemos un primer punto que está en términos de herencia mucho mejor, un tipo de cambio real mucho más alto que da vuelta a las cuentas externas, te está dejando superávit ya comercial. Entonces este primer punto es mejor. El segundo punto tiene que ver con el resultado fiscal, y acá el resultado fiscal yo sigo viendo mejoras, digamos, de vuelta en todos los frentes. Yo veo que la operación no está terminada, la corrección macroeconómica no está terminada, pero veo notables mejorías. Entonces yo veo el frente fiscal, y lo que mencioné antes, hoy tenemos un frente fiscal que redujo el problema a la mitad. No solo redujo el problema a la mitad, sino que cortó una herencia que tenía una dinámica descendente. Cuando uno analiza el déficit fiscal al 2015, no era solo la foto del 6% de déficit, era la película, porque todo el gasto indexado, por cómo estaba indexado, implicaba que al año 2016 el déficit iba a ir a -7, al 2018 se iba a ir a -8. Claro. Entonces lo primero que hizo es corta esa dinámica descendente y empieza a corregirlo, y acelera en los últimos 2 años ya por las malas, porque el FMI casi que lo obliga. Pero bueno, hoy tenemos un déficit financiero, un déficit fiscal que es la mitad, sigue siendo un problema, pero en parte se fue corrigiendo, así que tenemos un segundo punto, si querés, positivo. Bien. Y el tercero tiene que ver con la hoja de balance de Banco Central, que en definitiva es lo que después genera o no inflación, genera o no desequilibrios monetarios. Y en ese sentido, cuando uno analiza el patrimonio neto del Banco Central a fines de 2015, era negativo en 100.000 millones de dólares. Era un patrimonio de un Banco Central quebrado. A fines de 2019, hoy sigue teniendo un patrimonio de un Banco Central quebrado, pero por esta corrección del tipo de cambio y por ya el desarme parcial de Levax, que en parte quedó encajado en el IC, pero una parte se licuó, hoy el patrimonio neto del Banco Central sigue estando quebrado, pero en la mitad, prácticamente 50.000 millones de dólares. Bien. Entonces, uno analiza los frentes desde los fundamentos macroeconómicos y ve que las principales variables que después terminan siendo consecuencia de lo que suceda con la economía, están encausadas pero no están corregidas. Bien. Así que la herencia es compleja, porque en términos de resultados es peor y en términos de fundamentos es mejor, pero con una operación que no ha concluido. Entonces, estabilizar el paciente y seguir interviniéndolo va a ser clave en los primeros meses, y diría yo en todo el primer año del próximo mandato. Bien. Esteban, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Muchas gracias por el llamado. Que andes muy bien. Gracias.